Bueno, quedó esa aclaración fuera de la grabación, pero bueno, vamos a comenzar ahora entonces con el práctico del día de hoy. Bueno, les decía, hoy vamos a desarrollar lo correspondiente al capítulo 2, que se condice con la unidad número 2 de Holmgren, es decir, la unidad número 2 que se condice con el capítulo 2 de Holmgren. Voy a compartir pantalla para presentar algunos conceptos. Aquí, que lo tengo. No, está la pantalla, no. Bueno, acá. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de costos? Habíamos dicho la semana pasada que no íbamos a definir todavía de qué se trataba el costo, porque esa definición, digamos, si bien había un conocimiento intuitivo, el conocimiento técnico, la definición técnica es la que damos hoy. Básicamente, cuando hacemos referencia a un costo, es la relación entre los factores y los resultados, es decir, entre cuáles son los recursos que se utilizan para un determinado proceso productivo, digamos, en el cual se incluye una determinada cantidad de acciones para lograr un resultado, ¿no? Que es lo que vamos a denominar el objeto de costo. Es decir, cuando yo vinculo los recursos con los resultados, ahí estoy conociendo cuáles son los costos, concretamente, ¿no? Siempre que, como dice Cartier ahí, que sea, digamos, esa vinculación, ese proceso, digamos, que se realice con el objetivo de incrementar el valor. Es decir, partimos de harina y logramos pan, digamos. Ahí hubo un incremento del valor, partimos de madera y logramos un mueble, ¿no? Entonces, esa relación, digamos, tiene que apuntar digamos, a ese logro. Y aquí algo que no lo dice la bibliografía, pero bueno, esto lo tomo justamente de otros profesores, digamos, que históricamente han dado este tema de costos, y ellos lo que incluían era esta definición que les va a ser muy útil, de que el costo, para que sea propiamente un costo, tiene que reunir dos requisitos, NN, como decía este profe. La primera N es de normal, ¿no? La normal entendido como en sentido estadístico, es decir, la mayor cantidad, digamos, de observaciones, situaciones que incurren, digamos, es lo que voy a considerar como normal y dejar afuera las situaciones extraordinarias. Por ejemplo, cuando cotizo un trabajo, por ejemplo, voy a hacer un mueble, supongamos, y digo, bueno, cotizo, yo estimo que en función de la experiencia me va a llevar a hacerlo 3 horas. Si después se me corta la luz o pasa un accidente o alguna situación, digamos, y bueno, termino demorando, por ejemplo, 8 horas, yo no le voy a decir al cliente, bueno, te cobro más porque se me cortó la luz. No, digamos, uno cotizó 3 horas y ya está. Digamos, eso es lo normal, lo correspondiente, digamos, a lo que debería haber utilizado en condiciones normales, digamos. Y después lo necesario hace referencia, bueno, también a esta idea de necesariedad, digamos, entender, por ejemplo, un ejemplo sería, tengo un local comercial que lo atiendo con una persona, por ejemplo, en caja y 2 personas en mostrador, y después, porque son amigos, porque necesitan trabajo, porque son familiares, porque no sé qué, hay 6 personas trabajando en el local y en realidad son 3 únicamente las necesarias para la atención del local y bueno, propiamente dicho, el sueldo y las cargas sociales de las 3 personas va a ser lo que voy a considerar costo, lo otro no. Entonces, para que sea costo, tiene que reunir los dos requisitos en forma simultánea, tiene que ser normal, ¿no? Como lo habitual, ¿no? Donde tengamos el 95, el 98% de las situaciones, y lo necesario. Bueno, otro concepto importante que tenemos aquí es el de objeto de costo, que hace referencia a esto respecto de lo cual se desea una medición separada de costo. O sea, cuando queremos saber el costo de qué, ese qué, digamos, sería el objeto de costo. Estoy midiendo el costo de algo concreto que va a ser el objeto de costo que voy a considerar, digamos, eh, respecto al cual voy a considerar cuáles son los elementos del costo. Entonces, por ejemplo, puedo medir, típicamente lo que se mide es un producto, ¿no? Cuando decimos producto, hacemos referencia a bienes o servicios en forma indistinta, digamos, puedo decir un producto o un bien, puede ser un servicio, pero también quizás podría querer medir cuánto es el costo de un área de la empresa, de un sector, de un determinado proyecto, de un cliente, de un proveedor, inclusive, bueno, puedo medir el costo de una sucursal,
Cualquier cosa respecto a la cual yo desee medir algo, eso va a ser el objeto de costo, ¿no? Entonces, el ejemplo típico que tenemos es acá, bueno, un costo de un producto. Entonces, los costos directos van a ser aquellos costos respecto de los cuales, recursos, digamos, respecto de ese objeto de costo, las facturas con dulce de leche, de los cuales yo puedo establecer una relación de tipo receta, digamos, ¿no? Una relación que vamos a denominar la fórmula de producción, que digo, si pongo más harina, obtengo más facturas, si pongo menos harina, obtendré menos facturas, ¿no? Hay una cuestión así proporcional, no tengo duda de que hay una relación directa entre recursos y resultados, sin necesidad de realizar ningún prorrateo. Mientras que para los costos indirectos, tengo, digamos, dos posibilidades. ¿Cómo llego a determinar que algo sea un costo indirecto? Bueno, básicamente, o porque tengo directamente, digamos, me resulta imposible saber, digamos, establecer esa relación. Por ejemplo, que yo diga, bueno, tengo una sola factura de luz que me llega y a la luz la utilizo no solamente en la panadería, donde elaboro las facturas, sino que también uso la luz, por ejemplo, para el sector comercial, para mostradores, tengo una heladera para bebidas, tengo un cartel al frente, dejo la luz encendida de noche cuando me voy, digamos, por cuestiones de seguridad. Y eso no tiene nada que ver con el sector productivo, ¿no? Entonces, si me llega una sola factura de luz, y bueno, yo puedo tener un conocimiento, digamos, aproximado, ¿no? Estimado de cuánto fue, digamos, la luz que utilicé para producir esas facturas, pero no puedo establecer concretamente una relación directa. O en otros casos, quizás sí podría establecer una relación directa, como puede llegar a ser el caso de el azúcar impalpable o esos adornos que se le ponen, digamos, esa granilla, esas cositas que se ponen arriba de la factura, que quizás yo podría contar cuántos adornitos, cuántas granitas, digamos, tiene cada factura. Pero bueno, por cuestiones de un criterio que vimos la semana pasada que se llama costo-beneficio, ¿no? Que hace referencia a esta idea de que voy a llevar adelante, digamos, una determinada acción, en este caso sería el control del costo o la determinación del costo, en la medida que me redunde en mayores beneficios. Si no me da más beneficios, es decir, cada factura tiene que tener 4 granitas de adorno. Bueno, y después a uno le puse 3, a otro le puse 5, bueno, en promedio va a 4, digamos, y en general uno sabe que es más fácil decir, consumo una determinada cantidad, por ejemplo, una bolsa por semana, ¿no? Me viene una bolsa grande de determinada cantidad de kilos, consumo con el ritmo de actividad que vengo teniendo una bolsa por semana y después hago el prorrateo, ¿no? Ahí utilizamos el concepto de prorrateo o asignación en relación a la cantidad de productos que he obtenido. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta aquí? Hacemos esta intro teórica. ¿Vamos bien? Otro ejemplo distinto sería, por ejemplo, decir que un mismo elemento puede ser directo en relación a algo e indirecto en relación a otro objeto de costo. Yo, por ejemplo, podría decir un determinado costo, por ejemplo, esto que estaba poniendo el ejemplo de la luz, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir la luz quizás sea indirecta en relación a cada factura. Pero si quiero conocer el costo el total del local, digamos, cuánto me cuesta, digamos, a mí tener este local abierto, esta sucursal, supongo que fuera una sucursal donde yo hago elaboración propia y comercializo, quiero saber cuáles son los costos de ese local. Y bueno, la luz va a ser un costo directo en relación al local, ¿no? Me va a llegar una factura del local, yo no tengo duda de que si quiero conocer el costo de ese local, esa factura de luz va a ser un costo directo, ¿no? Directo en relación al costo local, indirecto en relación a cada factura. ¿Ok? Vamos bien. Después otra clasificación que tenemos en relación a lo que se llama el factor o generador de costos, ¿no? El factor o generador de costos hace referencia a esta idea de que tengo un concepto que vamos a llamar el nivel de actividad, o también conocido como factor, causante, generador de costo, ¿no? Que es lo que me mide, digamos, digamos, mi nivel de producción, mi nivel de ventas, mi nivel de actividad en sentido amplio, porque quizás yo podría, digamos, nosotros venimos muy de haberlo visto esto en economía previamente, entonces
todo estaba relacionado a producción, ¿no? A producto, pero cuando hablamos de costos, yo podría sacar, digamos, la producción, por ejemplo, por cantidad de viajes, por cantidad de kilómetros recorridos, supongamos una empresa de transporte. Yo podría medir mi nivel de actividad por cantidad de carga transportada, por ejemplo, por cantidad de toneladas, o si fuera de encomienda, cantidad de bultos transportados, o podría medir por cantidad de kilómetros recorridos, o podría medir por cantidad de viajes realizados, o hacer una combinación, cantidad de clientes atendidos, o lo que sea, ¿no? Yo tengo distintas formas de medir mi nivel de actividad y bueno, en relación a ese nivel de actividad, algunos conceptos, algunos costos van a ser variables, otros costos van a ser fijos y otros costos van a ser semivariables o semifijos, ¿no? Variables son aquellos que en términos totales van a tener una proporcionalidad con el nivel de actividad, es decir, mientras mayor nivel de actividad tenga, mayores van a ser los costos variables en términos totales. Los costos fijos son aquellos que son totalmente independientes del nivel de actividad, es decir, yo tenga poca o mucha o inclusive nada de actividad, tengo que afrontar igualmente, digamos, esos costos fijos en términos totales. Y por último voy a tener costos que son mixtos, que van a ser semivariables o semifijos, y bueno, que van a tener una parte fija y una parte variable. Siento que está sonando, yo no veo nada acá porque estoy con la pantalla completa. A ver, voy a dejar de compartir. A ver qué ocurrió. Alguien que quiere sumarse, que no es el profe Maxi, que es el que siempre entra desde otro usuario que no es UNC. Javier Pereira, ahí lo vamos a admitir. Ahí está. Bueno, vamos bien hasta acá. Aprovecho para ver un poco con alguna consulta hasta acá. ¿Se entiende lo que vamos diciendo como intro teórica? Vamos a ir un poquito más rápido, así dejamos lugar a los ejercicios. No me anda el micrófono. ¿Cuál sería un ejemplo de costo semifijo? Un ejemplo de, bueno, ahí respondiendo a Cintia, un ejemplo de costo semifijo sería, primero tengo que saber cuál es el nivel de actividad. Por ejemplo, supongamos que mi nivel de actividad lo mido en función de cantidad de unidades vendidas. Yo tengo una empresa comercial o por ejemplo, de servicio y digo, bueno, mientras mayor cantidad de servicio, por ejemplo, de reparaciones de aire acondicionado, decía la otra vez. Entonces, mientras mayor cantidad de reparaciones realiza, mayor cantidad de costos variables voy a tener y los costos fijos ya están determinados por la estructura de costos de la empresa, digamos, no por que yo tenga mayor o menor nivel de actividad. Entonces, un ejemplo de un costo que tiene una parte fija y una parte variable es típicamente el sueldo del comercial. El sueldo del comercial de la empresa de servicios va a tener un componente que está fijo, ¿no? Que está determinado por la legislación laboral, que es normalmente lo que se denomina el sueldo básico, y para el empleador también las cargas sociales asociadas con esa remuneración. Y por otra parte, lo más probable es que tenga, digamos, como cualquier comercial, una parte en función de la cantidad de ventas logradas, de la cantidad de clientes obtenidos, de servicios, digamos, facturados. Entonces, mientras mayor cantidad de servicios haya conseguido ese vendedor, para el empleador le va a significar un mayor costo, ¿no? Es decir, a partir de una parte que es fija, va a tener una parte que va a ser variable en función de mayor o menor nivel de ventas de ese comercial, ¿no? Es el ejemplo típico de un costo semi. Otro ejemplo típico suelen ser los consumos de servicios públicos. Típicamente la energía eléctrica y el gas, en la medida en que esos servicios estén vinculados a la producción, ¿no? Es decir, en la medida en que yo fabrique algo y que tenga que pagar un monto fijo, o cuando tengo la fábrica cerrada, tengo la parte fija. Y en la medida que más luz, por ejemplo, consumo porque fabrico con un proceso con muchas máquinas, más luz voy a consumir y bueno, tengo una parte fija y otra parte que va a ser variable, que va a ser mayor en la medida de que mayor cantidad de luz consumo. Cuidado con eso porque ahí hay todo un tema con empresas comerciales, que en las empresas comerciales eso es muy difícil que los servicios estén asociados. Por ejemplo, tengo un local comercial abierto todo el día y capaz que estuve todo el día abierto con la luz encendida todo el día y no vendí nada. Y otro día tuve la misma cantidad de horas con la luz encendida y vendí un montón, entonces no tiene ninguna relación, digamos, en esos casos. Digamos, no tendría relación con el nivel de actividad en una empresa comercial, ¿no? La luz de un local, por ejemplo, de un shopping o decir el gas, no tiene nada que ver, ¿no? Yo he visto por ahí esos ejemplos y
no tiene ninguna relación. Eso sí tiene relación cuando efectivamente hay una proporcionalidad, una relación, digamos, ¿no? en eso. Bueno, muy bien. Muy bien la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero apurar para dejar lugar a los ejercicios, pero hay consultas. Bueno, vamos un poquito más, una cosita más, un puntito más, y ahí ya dejamos lugar a los ejercicios. Una cosa que quería aclarar, que la vamos a tomar ahora cuando veamos el ejercicio 2. Esto, que cuando representábamos típicamente el costo fijo en términos totales, era esto, digamos, mayor, menor nivel de actividad, y el costo se permanece constante, ¿no? El costo variable en términos totales, mayor actividad, el costo variable es mayor. Cuando no tengo cero actividad en el extremo, el costo variable total es exactamente cero. El costo total, digamos, de la empresa sería la sumatoria del costo fijo total y del costo variable total, digamos, ¿no? Y acá cuando hablamos de los costos unitarios, esto cambia la lógica, porque vamos a decir que vamos a tener un costo fijo unitario, que es el gran protagonista del problema, digamos, de llevarnos al error de trabajar con costos unitarios. ¿Por qué? Porque en la medida que yo, por ejemplo, digo, pago alquiler, no sé, 1.000.000 de pesos por mes. Si tengo mucha actividad o poca actividad, digamos, no me va a ser indiferente. Es decir, yo el costo variable en términos unitarios, así como el precio, lo voy a afirmar que es constante siempre dentro de un límite o rango relevante, es decir, que no cambie, digamos. El límite o rango relevante es lo que me va a marcar, digamos, cuando yo tengo un salto. Lo vamos a ver en el ejercicio 4 eso. Pero fundamentalmente eso también afecta tanto a los costos fijos como a los costos variables. Por ejemplo, si yo normalmente produzco, no sé, vamos a decir algo, 100 bicicletas. Bueno, podré producir 90, quizás otro mes produzca un poquito más, otro mes un poco menos. Pero si de repente empiezo a producir 5 bicicletas y produzco 5, 5, 5, y bueno, toda la estructura de costos que tengo armada, digamos, la cantidad de gente contratada, las máquinas, el espacio en el depósito, todas estas cuestiones, van a hacer que, bueno, quede sobredimensionado, y a mi proveedor, al que yo le compraba normalmente para fabricar 100 bicicletas, le voy a empezar a comprar los materiales para para fabricar solamente 5 bicicletas. Eso va a hacer que el proveedor, que me tenía un precio, me va a decir, che, me compras 5, cuando antes me compraba 100, no te puedo hacer el mismo precio. Por lo tanto, mi costo variable unitario va a tener un cambio, ¿no? O lo mismo sería, pero al revés, en caso de que yo decida ampliar, por ejemplo, incremento la capacidad productiva de mi fábrica, y en lugar de fabricar 100 bicicletas, fabrico 1.000, empiezo a fabricar 1.000, contraté más gente, compré máquinas, etcétera, todo lo que dijimos, y me voy a centrar con mi proveedor y le voy a decir, che, me estás haciendo este precio para 100, te voy a empezar a comprar el material para fabricar 1.000 por mes, y lo mismo, ¿no? El costo variable en términos unitarios va a ser distinto. Digo esto porque lo que dice la bibliografía es que el costo variable unitario es constante. Sí, es constante, pero siempre dentro de un límite o rango relevante, ¿no? Ese concepto de límite o rango relevante es fundamental. Y eso es lo que hace que el costo fijo unitario, como decíamos, por ejemplo, yo cuando fabrico 100 bicicletas, supongamos, a ver, acá. Fabrico 100 bicicletas, estoy por acá, ¿no? Entonces fabrico 100 bicicletas por acá, fabrico 99, mi costo fijo unitario, que por ejemplo mi costo fijo sería decir, me alquilan el galpón, me alquilan el depósito, el donde fabrico, y que no es un depósito, un galpón, digamos, y entonces el 1.000.000 de pesos que tengo de alquiler dividido 100 bicicletas, bueno, me va a dar 1.000.000 de pesos dividido 100, me va a dar 10.000 pesos por bicicleta. Bueno, esa sería la proporción, la parte del costo fijo unitario por bicicleta. Si de repente empiezo a fabricar 10 bicicletas, como para poner un número redondo, y mi costo fijo unitario va a ser, bueno, yo había estructurado, por ejemplo, cuando fijé precio, dije mi costo unitario va a ser, no sé, X de costo variable unitario y tanto de costo fijo unitario, que era el 1.000.000 de pesos dividido 100. Si empiezo a fabricar 10 bicicletas, mi costo fijo unitario va a pasar esto. Voy a dividir el 1.000.000 de pesos ya no en 100, sino en 10. Entonces, en lugar de cargarle 10.000 pesos a cada bicicleta, le voy a tener que cargar 100.000 pesos a cada bicicleta, ¿no? Una locura. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una estructura de costos sobredimensionada y la utilizamos muy por debajo, teniendo gran capacidad ociosa, ¿no? Que eso es lo que pasa con gran parte de la industria, pero bueno.
Eso, simplemente. Bueno, como para cerrar la idea, entonces, en relación al objeto de costos, directos e indirectos, en relación al generador de costo, la causante costo, digamos, fijo, variable, puede ser semifijo, semivariable, digamos mixto. Esto se puede combinar, ¿no? Podemos hacer un costo que sea directo, fijo, directo, variable, etcétera, hacer todas las combinaciones. Recordar que el concepto de rango relevante es lo que me determina si tengo un costo fijo o variable, digamos, que puede tener un salto, ¿no? Y en relación a la magnitud podemos tener costos totales y unitarios. Bueno, dejo de compartir, así ahí vamos con la profe para el ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta quedó de la intro teórica? Profe, acá en el chat preguntaron Sí. costos primos y costos de conversión. No sé si era algún ejemplo, si no quedó claro eso. Sí, costo primo de conversión no lo expliqué, pero básicamente ustedes saben que hay 3 elementos de costos. Los 3 elementos del costo son la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación. La materia prima corresponde a todo lo correspondiente a materiales, elementos que van a sufrir un proceso de transformación, ¿no? Esto es típico de una empresa industrial, van a sufrir una transformación en el proceso productivo y van a pasar a ser producto terminado, el producto al cual quiero llegar, lo que decimos el objeto de costo. En la medida que tenga materiales directos, es decir, que tengan esta relación directa con el objeto de costo, es lo que llamamos materia prima. Si el material no tiene esa relación directa, lo vamos a considerar materiales indirectos o también denominados insumos. Y los materiales indirectos pasan a ser parte de los costos indirectos de fabricación. Por otra parte, tenemos mano de obra directa, que hace referencia a los sueldos y las cargas sociales. Ya vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 a qué hacemos referencia con esto, cargas sociales, no me anticipo, pero así muy sintéticamente, serían las contribuciones patronales y otros conceptos relacionados como un sobresueldo o un sobrecosto, mejor dicho, perdón, no es sobresueldo, sino un sobrecosto para el empleador, que tiene que ver fundamentalmente con conceptos establecidos legalmente y otros que están, digamos, no necesariamente en la ley. Los establecidos legalmente son, por ejemplo, el aguinaldo, licencias que estén vinculadas, digamos, o relacionadas con la posibilidad de cobrar, digamos, es decir, de pagarle al empleado aunque no trabaje, ¿no? Y cuestiones como, por ejemplo, el tiempo ocioso que está establecido en los convenios típicamente de trabajo, donde tiene un tiempo de almuerzo, este tipo de cuestiones. Y eso es importante porque cuando hablamos de mano de obra directa hacemos referencia a una proporcionalidad también. Es decir, cuando yo tengo que buscar una relación entre que si tengo más horas de trabajo, voy a tener mayor costo de mano de obra directa, ¿no? Si no tengo esa posibilidad de establecer esa relación de que mayor cantidad de horas de trabajo sea mayor cantidad de costo, a esa mano de obra la voy a considerar indirecta, que serían típicamente los sueldos mensualizados, que no es que porque trabajo más, digamos, tengo mayor costo, sino que, bueno, se contrata una determinada por función, por actividad, típicamente funciones como puede ser un supervisor, un jefe, que, bueno, se le dice, mira, te pago por mes y después, bueno, se trabaja las horas que corresponden, digamos, pero no es que porque hay mayor cantidad de trabajo, tengo mayor costo, menor cantidad de trabajo, menor costo, no. Ahí es indistinto. Y eso lo consideramos mano de obra indirecta y también va a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, solamente dejamos costos directos como elemento del costo, que vamos a llamar materia prima, y mano de obra directa. Esos dos elementos, los costos directos, son lo que llamamos costos primos. Y los costos de conversión serían los costos de convertir o transformar, por eso también se le dice costo de transformación, los costos de transformar la materia prima en producto terminado. Entonces, todos los elementos del costo que no son materia prima son los costos de conversión. Como son 3 nomás los elementos del costo, sería materia prima no, y los otros 2 son mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Esos son los costos de conversión. La sumatoria de los 3, materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación, nos da lo que llamamos los costos de producción.